Hola Rosa, muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Me hace mucha gracia porque ya habíamos hecho esto, pero al revés. Entonces tú hacías las preguntas y yo contestaba y ahora me hace gracia hacerte preguntas. Vamos a hablar, fíjate, con motivo de una película, que además es una película que recomiendo abiertamente, que son Las Sesiones, vamos a hablar de esa figura, que es la figura que aparece en las sesiones y que todavía ni siquiera sé muy bien cómo llamarla a esa figura. De hecho, ¿cómo podríamos llamarla a esa figura en castellano? En castellano, si hacemos directamente saber un poquito cuál es la definición, pues hablamos de los sustitutos sexuales, ¿no? Solo que, bueno, no sé si la gente consigue entender del todo cuál es el significado de un sustituto sexual. Entonces, bueno, pues se pone la idea por Pero, por semejanza ejemplo, la palabra que decimos es sustituto sexual, suplente sexual, asistente sexual. Más o menos viene a coincidir todo, ¿no? Pero parece que está como más marcado a nivel de esfera, que se plantea como menos peligroso, menos ideas de confusión con otra serie de conceptos, la idea del asistente sexual, porque la idea del asistente personal ya existe. Asistente sexual. Entonces, Oye, una pregunta así malvada mía. Y aunque asistente sexual es la que va a ganar, pero asistente erótico no hubiera sido más chuli. Posiblemente, solo que no todos los asistentes sexuales se dedican únicamente a la erótica de las personas que lo utilizan, sino que a veces simplemente va en el concepto del desarrollo de esa persona como ser sexuado. Entonces tiene un concepto diferente. De hecho, la gente suele plantearse que un asistente sexual va a ser una persona en la que se va a meter en la cama en exclusividad con otra para poder conseguir un coito, y lo que hacen es genitalizar directamente ese acto. Y el asistente sexual yo creo que lleva muchas más cosas implícitas. A veces puede ser simplemente un baile, que puede ser erótico o no, puede ser directamente una ayuda para entender a interrelacionarse con una pareja del sexo contrario, porque a lo mejor pueda conseguir acercarse directamente a una orientación del deseo. O sea, no va a llevar solo implícito lo que son una genitalidad. Entonces yo creo que lleva ahí un desarrollo y un crecimiento personal más importante, y entonces la idea de que para mí se llame asistente sexual creo que lleva más conceptos más amplios todavía que el concepto de asistente erótico. Vale, pero esto me lleva a preguntarte, vamos a ver. Bueno, primero, la figura está bastante bien desarrollada, bueno, bien, no sé si es la palabra, pero muy desarrollada en Estados Unidos, bastante desarrollada en otros países, sobre todo anglosajones, pero no anglosajones. Y aquí estamos en pañales, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué es esta figura, por ejemplo, en Estados Unidos o en Australia o en Inglaterra? ¿Qué es? ¿A qué se dedica? ¿Qué papel ocupa? ¿Dónde se forma? Háblanos de este asunto. ¿Cómo está por ahí fuera del asunto? En Europa ya hay varios países que han legalizado esta figura. De hecho, de los últimos que han legalizado ha sido Suiza. Aquí en Alemania, en Holanda y en Suiza y Francia se lo está planteando, que ya son vecinos muy demasiado cercanos. La figura ya existe o se empieza a plantear muy en serio. Y aquí en España es verdad que yo creo que muchos de nosotros lo hacemos, o se intuye o se trabaja, pero desde más una legalidad un poco encubierta. Pero no hay ninguna ley que poteste esta figura todavía como algo oficial. Y en otros países la idea, yo creo que se plantea además desde una profesionalidad. Esto no se plantea como que cualquiera es capaz de poder tener la figura del asistente sexual. Sí, porque realmente es una figura profesional. Es una figura profesional y además debemos de exigir que sea de esa manera. Incluso yo creo que esa exigencia debe ser que a esas personas las formemos sexólogos, que entendamos un poquito si lo que van a hacer es trabajar en parte con nosotros en un triángulo, porque me parece muy efectivo la idea de triangular entre terapeuta, persona asistente sexual y el propio cliente. Y además cliente que pueda tener diversidad funcional o no tenerla. Oye, explica qué es esto de diversidad funcional, porque hay personas que no van a entender qué es esto de diversidad funcional. Yo creo que es el nuevo concepto de cómo se denominan las cosas, ¿no? Pero alguna persona que tenga algún tipo de discapacidad, ya sea motora, sensorial, psíquica, que tenga alguna pequeña dificultad. Pero fijaros, yo hoy que reflexionaba sobre esto, intentando reorganizar las jornadas, me planteaba que tenemos también la diversidad luego recuérdame que te erótica. pregunte las jornadas. Bueno, pero sigue, perdón. Claro, tenemos una discapacidad erótica en muchas ocasiones sin tener que ver con ningún tipo de diversidad funcional, porque esta figura puede ayudar en un enriquecimiento dentro de esa erótica o no a una persona que pueda tener pareja o pueda no tenerla. De hecho, yo creo que una definición sería que el asistente sexual hace fuera de la consulta lo que nosotros no podemos hacer. Es decir, que trabaja de una forma triangular con nosotros. Por ejemplo, si tenemos una persona que ha tenido un vaginismo, una dificultad para poder conseguir tener algún tipo de penetración, por lo que sea, ya sea por abusos, por una educación sexual muy restrictiva, no sé, alguna causa que haya podido llevar a este tipo de dificultad erótica, lo que va a hacer el surrogate en terapia con nosotros es ir consiguiendo dar pasos poco a poco para que a lo mejor la penetración se pueda llevar a cabo. Entonces, claro, desde la diversidad, desde una persona que tiene discapacidad, es como hemos cortado muchas alas, nos hemos planteado ya desde la ONU, y además España ratificó en ello en el 2007 y se ratificó en el 2008, que las personas con diversidad funcional tienen derecho a decidir qué tipo de erótica quieren y a poder tener una educación sexual y reproductiva.
pero luego al fin y al cabo no lo hacemos. Porque claro, yo creo que es bastante más complicado si tienes a una persona, por ejemplo, con una tetraparesia, ¿no? Con una dificultad de que de cuello para abajo no movilices nada. Entonces le puedes dar educación, le cuentas incluso cómo es la reproducción y le dices, venga, voy a ligar a la calle. Entonces sales a la calle y con una tetraparesia, ¿cómo se liga? O sea, ¿qué dificultades puedes tener? Porque claro, no va a ser el mismo concepto, no van a tener a lo mejor el mismo tipo de genitalidad o coitalidad, o incluso a lo mejor esas personas en algún momento ni siquiera han sentido directamente lo que es una caricia, un abrazo o un beso, más allá de lo que han podido ser sus familiares. En la película que tú comentabas, realmente lo que nos vienen a contar Elena Hunt, que además es la protagonista, ¿no? La sustituta sexual, lo que viene a hacer es que una persona que tiene distrofia muscular y tiene una tetraparesia, que no puede movilizar nada de cuello para abajo, lo que le enseña es directamente una caricia, un beso, un movimiento, terminarán luego en una coitalidad, ¿no? Pero no todo el mundo llega a poder tener eso. Es que hay gente que simplemente le decir es que nunca me han besado. O sea, nunca he sentido lo que es un roce totalmente distinto a lo que ha podido darme mi madre, y yo eso quiero vivirlo, quiero saber qué se siente, aunque no tenga en la misma forma de sensar a lo mejor que vaya a tener una persona que a lo mejor esa diversidad no la tenga. Y yo creo que eso es un derecho que tenemos que verlo. Vamos a empezar a romper muchos hitos, y en parte de ello es que las personas a veces con diversidad ni son seres asexuados, que nosotros lo tenemos muy claro, ni son eternos ángeles, ni son eternos críos, son personas que deben de decidir sobre su erótica. Y esto no creo que sea una única herramienta, pero creo que sí que puede ser una figura que nos ayude a la hora de poder hacer una terapia y un tipo de acercamiento erótico. Oye, una cosa, Rosa. Claro, habrás asistentes sexuales chicos y asistentes sexuales chicas. Incluso supongo que igual habrá asistentes sexuales chicos para chicos, porque hay chicos que les gustan los chicos y chicas que les gustan las chicas. Bueno, todo los hechos de diversidad que puede hacer. Pero fíjate, a mí no me es muy difícil pensar que un chico con alguna limitación, con alguna dificultad, con alguna discapacidad, pues quiera estar con una chica, una asistenta, ¿no? Asistenta no sé si suena muy bien, pero bueno, una chica que sea asistente sexual. Pero las chicas, ¿tú crees que también? Yo es que este tema lo veo, explícame este tema. Pues fíjate, mi experiencia es justamente la contraria. Creo que se atreven más las chicas, a la hora de la verdad, a probar la experiencia de estar con un asistente sexual varón que los chicos con una asistente chica. En clínica. De hecho, estudios que he leído en Japón y en China también hablan de lo mismo. De hecho, se ve que la forma de resolver una dispareunia o un vaginismo suele ser casi un 100% si utilizamos la figura del asistente sexual, que a lo mejor solo lleva un éxito de un 80%, que es alto, pero no es el mismo tipo de éxitos. A ver, es verdad que nos puede ser la primera herramienta a utilizar. Con esas personas tenemos que trabajar mucho la educación, sus miedos, sus tabúes, qué significan, porque algo que creo que tiene que quedar muy claro es que esto no tiene nada que ver con la prostitución, y además es una figura totalmente distinta. Hubo un ejemplo que escuché una vez que a mí me pareció interesante, porque creo que es quien da la diferencia. Y no es lo mismo que esto sea una academia tipo Masterchef, ahora que se lleva mucho, que esto sea un restaurante de 5 estrellas, ¿no? O 5 tenedores, que dirían. En un Masterchef lo que te enseñan es a conseguir aprender a hacer el aporte a todos los elementos culinarios, recetas y tal, como para que tú tengas la capacidad suficiente para ser autónomo. Y entonces que te puedas poner tu restaurante, tu garito, ser profesor, pero te dan las herramientas para que tú hagas un aprendizaje. Y en un restaurante nunca te van a contar cuál es la receta, porque ¿qué es lo que quieren? Conseguir tener un placer, algo en el que te guste, que encuentres y que además repitas y que termines haciendo tu restaurante favorito. Claro, con lo cual la prostituta sería el restaurante. Exacto. Nunca lo había pensado de esa forma. El asistente sexual sería más el Masterchef, en el que te enseña todas las herramientas. O la para escuela que de tú hostelería. sigas. Yo que soy vasco, tenemos escuela de hostelería. Sí, pues algo así. En el que además tú lo que aprendes es que luego con otras parejas o con tu pareja vas a tener capacidad suficiente como para decidir qué quieres que haga. De hecho, en la película de las sesiones viene a contar eso. O sea, yo te doy las herramientas para que tú puedas probar cuál es tu erótica, y luego esta persona se enamora, está casada, tiene hijos con una persona totalmente distinta. De hecho, esto no va en el concepto de enamoramiento ni de sustitución de ningún tipo de pareja, no. O sea, lo que van a hacer es enseñarte. De hecho, yo creo que parte de este miedo, ¿sabes? Tú si vas a un fisioterapeuta porque tienes una contractura a nivel de tu cuello, ¿sabes? Todo el mundo valora ya la figura del fisioterapeuta. Tengo una contractura en algún tipo de lesión y entonces, bueno, pues consigo controlarlo y solucionado. Pero claro, hecho incluso estamos consiguiendo meter la idea del fisioterapeuta dentro de la genitalidad, con todo el suelo pélvico, pero bueno, se pone así, se tapa un poco con la bata blanca, ¿no? Y ponemos entonces las incontinencias, las prostatectomías, pues otro tipo de conceptos. Pero cuando nos planteamos que una persona te va a ayudar a hacer otro tipo de dificultad dentro de ti, ya sea erótica, ya sea genital, ahí ya no lo vemos porque nos empiezan a entrar los miedos de saber exactamente qué es lo que pueden pensar.
Y yo creo que ahí hay una diferencia. Entonces, tenemos que plantearnos el sustituto como una herramienta para personas sin diversidad funcional, yo creo que importante. De hecho, yo creo que se podría utilizar en casos como de violencia de género, de abusos, o incluso de empezar a hacer una buena interrelación entre hombres y mujeres, que a lo mejor ha podido estar dañada la situación, pero con personas con diversidad funcional me parece que es la herramienta como para que no tengamos que limitarnos a tener un juego de juguetes eróticos o yo qué sé, a que tengan que pasar por una masturbación a través de un contrato de una persona que puedan hacerlo, o simplemente que rechacen y renuncien porque pobrecitos. Vamos a cuidarles a nivel social, vamos a cuidarles a nivel económico, a nivel educacional, pero vamos a cuidar también su parte erótica, ¿no? Yo creo que ahí lleva justamente el juego. Fíjate, hay una cosa que estaba pensando según te oía, claro, porque muchas veces la persona, el asistente o la asistente sexual, no solamente va a poder ofrecer su propio cuerpo en el encuentro y tal, sino cosas como técnicas de ligar, formas, porque a veces hay personas, claro, pensamos en las personas, yo que sé, que están en una silla de ruedas y no pueden moverse, pero hay personas que se pueden mover perfectamente en el sentido motriz, pero luego no se mueven bien en los escenarios del amor, porque son tímidos, porque son cortados, porque son torpes o inhábiles, o sí, sí. Incluso, fíjate, estaba pensando, claro, porque a veces pensamos como a las personas, vamos a decir, que tienen diagnóstico, pero igual hay muchas personas que no tienen diagnóstico ni nada que diagnosticar, porque no es diagnosticable lo que tiene, pero por lo que sea se han quedado fuera del mercado. Entonces, ¿también ahí habría un sitio? Yo creo que sí. Yo creo que sí, además en el planteamiento en el que alguien les va a enseñar. Pues claro, esto tiene mucho de enseñar. Sí, que además de enseñar, fíjate, yo estoy en la idea, tú sabes que además yo vengo rondando la idea de formar una escuela de profesionales de psicología hace un tiempo para acá. Pero yo creo que esa persona tiene que estar formada en conceptos de sexología, de psicoterapia, de baile, de forma de interacción y comunicaciones entre hombres y mujeres. Creo que esto no es cosa de, bueno, vamos a enseñar a saber hacer un masaje y voy a ser el mejor amante del mundo. Es que no tiene nada que ver con esto. Yo creo que tendrán que tener una formación específica incluso para saber tratar. Oye, Rosa, quiero que me cuentes dos cosas, porque me he quedado con esta. Una es de esta escuela que ha intención, porque además sé que esa escuela tiene algo que ver con la propia universidad. Y dos, con las jornadas que ya estás preparando. Esto es un... A ver, se va a haber unas jornadas el 28 de junio de este año, en 2014, en Valladolid, aquí en el Hotel AC Palacio Santana. 28 de junio, Valladolid. 28 de junio, son unas jornadas de un solo día, pues como de 9 de la mañana a 8 de la tarde, 8 y media más o menos, en el que yo creo que va a romper... ¿Y eso será una jornada 28, será un sábado? Es un sábado. Vale. Es un sábado, el último sábado de junio, para que la gente no tenga que disponer ni de posibilidad de trabajo, ni de exámenes, que se van a terminar todas las facultades, sobre todo para que vean ideas y conceptos diferentes. Traemos a gente muy potente, de hecho viene Catherine Aguet, que a gente que a lo mejor que no se escuche nunca habrán leído absolutamente nada de ella, pero Catherine Aguet es una de las impulsoras en conseguir que esta figura se haya conseguido legalizar en Suiza. Y yo creo que nos viene a contar... Y viene desde Suiza. Viene desde Suiza, viene desde Ginebra. Además que no se preocupe la gente porque va a haber traductor en francés, con lo que no hay ningún tipo de problema para que podamos entenderla. Y ella viene a contarnos un poquito una herramienta. Ella utiliza la figura del asistente sexual dentro de la discapacidad y las diversidades funcionales. Entonces, ellos han legalizado y desde el 2008 hay una escuela de profesionales de asistentes sexuales en Suiza. O sea, ya no solo es que existe esta figura como legal, sino que van a formarles como legales y ya llevan unos años haciéndolo. Y son jornadas de 2 años. También hacen una formación bianual en el que consiguen que estas personas puedan trabajar y entender incluso qué es lo que está sucediendo. Pero viene gente tan importante pues como Soledad Arnau, viene Rafael Reollo, participaremos nosotros en ella para que puedan ver incluso desde la propia clínica, incluso gente que ha recibido la figura del asistente sexual en sus propias carnes, para que vean exactamente cómo ha habido un cambio de evolución en sus vidas. Y además yo creo que con explicaciones y además biografías muy importantes que creo que va a impactar a la gente, sobre todo en un línea y una marca un poquito complicado. Entonces yo creo que sí que va a ser un antes y un después, porque creo que para que esta figura pueda ser legal en España tenemos que movernos, creo que somos muchos colectivos los que tenemos que conseguir unirnos, con diversidad y sin diversidad, sexólogos, psicólogos, terapeutas, que veamos que esta especialidad puede contener y tener un antes, y creo que es el momento en el que todos empecemos a unar para poder llevar esto a un parlamento y empezar a ver una figura como legal, que va a ser la única forma de que podamos conseguir hacerlo. Pero sí. Y además tienes en la cabeza una escuela de formación. A mí eso, sí, la verdad es que nos va a haber en un sitio que va a poner curso de formación en asistencia sexual, ¿se llamará algo así? ¿Cómo es? Algo así. El nombre os dejaré a vosotros, que sois más cultos y son cosas de normativos y todas las cosas. Pero sí, la idea es que yo creo que necesitamos esa figura.
Además, muchos de nosotros que nos dedicamos a la terapia lo vemos. O sea, yo que sé, a veces viene el control de una eyaculación precoz en gente que no tiene pareja. Pero claro, en última instancia tiene que controlar ese tiempo de latencia eyaculatoria cuando tiene una pareja delante. Entonces, las vaginas artificiales a lo mejor no suben si estamos hablando de una orientación de deseo heterosexual, pero una prostituta no es la persona. O sea, justamente va a hacer todo lo contrario a lo que nosotros queremos, ¿no? Que esa persona eyacule lo más rápidamente posible, con lo que no es nuestra opción. Entonces, yo creo que es válido para gente que tenga pareja, aunque a lo mejor la pareja no pueda conseguir darle los recursos, pero bueno, tendrán que ver un poco sus límites. En gente que no tiene pareja creo que es una opción. Porque cada otro día decían, es que todo el mundo que quiera puede tener pareja. Tú planteate tener 40 años, no has tenido nunca la opción por tu situación personal, por lo que haya sido saber ligar, y te encuentras ante una ignorancia en el terreno erótico amplia y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Es que no me atrevo, tengo miedos, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que actuar? Y lo que haces es pues, hacerte un poquito más introvertido en toda esta temática, ¿no? Pero yo creo que para personas con diversidad, chicos y chicas, creo que va a ser importante. Yo el otro día me aterraba cuando una chica me decía, es que no me dejan llevar escote en mi asociación. Y yo le decía, ¿cómo que no te dejan llevar escote? Y decían, sí, sí. Dice, es verdad, tengo una tetraparesia, pero no me dejan llevar un escote y a mí me gusta el escote. Y yo le decía, ¿por qué no? Dice, porque me dicen que es que otro me puede desear. Y yo decía, claro, es evidente, o sea, lo lógico es que alguien te desee viendo del escote, igual que se le vería a cualquier persona. Ya, pero es que no vaya a ser que me hagan daño. Y yo le decía, bueno, pues eso decidirás tú, si te hacen daño o no te hacen daño. O sea, tú tienes una frase que yo creo que en muchos de que nos conozcan ya tienen muy arreglada, y es que crecer duele. Y todo el mundo que se meta dentro de un juego de pareja o erótico puede tener en algún momento algún tipo de sufrimiento. Pues evidentemente, pero todos. O sea, es con diversidad o sin diversidad. Entonces debemos de crecer, debemos aprender, debemos desarrollarnos, y yo creo que en la erótica es una de las cosas que nos toca todavía seguir creciendo. Y el asistente sexual nos va a ayudar. Creo que debemos de trabajar a trío, entre el terapeuta, el asistente y el cliente, y trabajar en esa formulación. Fíjate, estaba pensando según hablabas que incluso pues, estamos pensando en el cliente como que fuera uno, pero también hay parejas que igual necesitan muchas veces, parejas que tienen problemas de movilidad en los dos, a veces necesitan a alguien que entre dentro de su intimidad y que les ayude. Claro, sí, porque a lo mejor pueden tener, yo qué sé, que tengan una paraplegia los dos o una tetraparesia, pero quieren tener algún tipo de contacto erótico, pues evidentemente van a necesitar alguien más que les ayude para poder encontrar esa erótica. Ahí, por ejemplo, el sustituto o el asistente no tendría que utilizar una penetración, ellos se la tendrían, pero a lo mejor tiene que ayudar el mecanismo para que esa penetración, esa genitalidad pueda existir entre ellos. Yo creo que es una idea muy bonita, más creo que se consiguen éxitos distintos, pero creo que nos toca ir abriendo puertas porque todavía la gente se echa las manos a la cabeza. Entonces, ¿cómo van a entender qué es lo que está sucediendo y qué está pasando? Se acuden a las jornadas y ven que lo que estamos planteando no es nada ni ilegal, ni ningún tipo de trastorno que se nos haya cruzado por nuestra cabeza, ni una alucinación. Jornada sobre asistencia sexual en Valladolid, 28 de junio, sábado. Ahí estaremos todos, ¿no? Pues nada está, yo estaré, sí. Seguro. Venga, hasta luego.